Forma parte del Consejo de la Red Ciudadana por el Derecho a la Salud de las Personas con Diabetes 1, colaboradores activas. Ya no está en la comisión. Ahora es, no, tampoco en la sede. No, pero ahora es encargada de un espacio sobre las familias, ¿no? Sobre el estudio de las familias desde el trabajo social, sobre las familias que se les denominan no tradicionales, o ya no sé cómo sea el término pues que se utilice desde el trabajo social y desde la ciencia. Muy importante, y por eso agradezco a mi amigo el maestro Eli Evangelista y también a esta red importante de personas trabajadoras sociales poder comentar un poco del trabajo que realizamos y que además tiene un estrecho lazo con el trabajo social, es decir, la gran parte de los proyectos y de los trabajos que realicé tiene colaboración con la Nacional Social o está en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, entre otras. Pero vamos a empezar un poco más, pues sí, como que es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Todos ustedes son de México, de la zona metropolitana? Estado de México. Bueno, pues ustedes saben que existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos y una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también hay una Comisión de Derechos Humanos de México. Realmente no saben ni dónde están, ni lo que hace, ¿verdad? Muy bien. Bueno, es como la comisión es una institución encargada de conocer quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el gobierno del Distrito Federal. Es decir, la SEP, por ejemplo, la SEP entraría en estas autoridades, el ISSSTE, no, porque es federal, ¿verdad? Entonces, como que y salud del Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Educación del Distrito Federal, etc. La policía, la de seguridad pública de la Ciudad de México, entre otras. La que sí breve, porque sí tampoco me gusta como, pues sí, justo, como recibir quejas de presuntas violaciones con a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos: por actos o omisiones de personas servidoras públicas, o particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local de la Ciudad de México. Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un problema entre particulares? Es decir, mi vecino me tapó mi puerta y me pegó porque le reclamé. ¿Ese violó mis derechos, mi vecino?
tal vez dañó mi dignidad, ¿no? Y cometió una falta, o tal vez hasta incluso un delito, ¿no? Me pegó, me hirió, pero mientras no, si yo voy y lo denuncio y la autoridad dice, ay, ¿para qué denuncias? Ay, no, y te tiene ahí esperando 20 horas para inhibir la denuncia, o te dice, no seas chillón, no seas maricón, ¿no? Sí, eso pasa mucho, pues entonces sí es un tema de derechos humanos, cuando entra la acción u omisión de una persona de autoridad. Por eso cuando, por ejemplo, siempre que salimos, porque nos toca, nosotros somos una de las áreas que más sale a las calles de promoción territorial. De nada serviría estar ahí sentados todo el día en las oficinas, que están bien chidas ahí en Viveros, pero más bien, no, más salimos a la calle. Y entonces eso es como la confusión de no saber qué son los derechos humanos, identificar esta campaña negra contra las personas defensoras de derechos humanos, las instituciones de derechos humanos, es decir, defienden delincuentes, ¿no? ¿Para qué si defienden delincuentes, a los rateros, etcétera? Y también este rollo siempre de, y está el taquero con su esposa, están ahí, ¿no? Limpiando la taquería y, ya llegó derechos humanos, órale, me pega mi vieja, ya no, pues señor, esto no es sería un tema de violencia familiar, en todo caso, ¿no? Pero no de derechos humanos. Entonces, bueno, la que sigue, por favor, para más bien irnos al tema territorial. Formula propuestas conciliatorias para la inmediata solución del conflicto, formula recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias. ¿Qué significa eso? Efectivamente, esa es una de las principales, digamos que críticas que se le hacen no solo a la Comisión Nacional, sino también a todas las comisiones estatales de derechos humanos, de que la autoridad no está obligada a dar las recomendaciones. Sin embargo, pues existe toda una cuestión de presión política, toda una cuestión de presión social para que las autoridades pues cumplan o hagan algún tipo de cambio o modificación en su acción después de las recomendaciones. Hay quien dice, no las acepto, como por ejemplo ahora la delegación, ¿no? Que no aceptó una recomendación sobre regulación del comercio ambulante. Impulsar la observancia de los derechos humanos en la ciudad y proponer a las diferentes autoridades de la ciudad, en el ámbito de su competencia, modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas. Y la comisión también, una de sus atribuciones es generar políticas públicas y propuestas de políticas públicas y políticas sociales. La que sigue, por favor. El estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en su ámbito territorial, y esto es un eje, o sea, esto es un logro del trabajo social de los últimos 10 años, que se hable del ámbito territorial. O sea, esto no existía hasta hace unos pocos años, y tiene que ver, es uno de los ejes de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, los 4 ejes de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el trabajo territorial, la importancia no solo de ir y brindar los servicios, sino generar procesos de estudio, enseñanza y divulgación y defensa de derechos humanos a nivel local y a nivel comunitario. Es decir, lo que se busca no solo es llegar un día y dar información, o un día y a lo mejor atender quejas y ya regresarse a la oficina, y a lo mejor como un poco, bueno, todos los días sale las diferentes estrategias, pero no solo es eso, generar procesos en las diferentes comunidades habitables, colonias, barrios y pueblos, entre otras, diferentes poblaciones también, sobre todo que tengan que ver con el espacio público. Ahorita vamos a pasar a ese tema. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos y supervisar que se garantice la plena vigencia de los derechos humanos con personas privadas de su libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal, no en los federales, por ejemplo, ¿no? Que hay centros. La que sigue, por favor. Pues también está encargada de conocer cuestiones jurisdiccionales de fondo, actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Perdón. ¿Todo bien? Ok. Ya no se ve nada, carnal. Pero bueno, sí se oye, ¿verdad? Bueno, el tema es un poco que las personas sepan, primero, no puedes defender y no puedes promover los derechos humanos si no sabes qué son, no sabes diferenciar entre una falta activa, un delito y una violación a los derechos humanos. Y sobre todo el tema de civilizar o visualizar
una problemática de derecho humano. Es decir, las personas dicen, no tengo agua en mi colonia, ¿no? Esa es una problemática. Pero visualizarlo con el tema de derechos humanos, es decir, la exigibilidad de derechos humanos, es decir, la autoridad encargada de brindar este servicio vital para la, ¿no? Este servicio vital no está respondiendo, no está atendiendo, ¿no? Y no solo es eso, sino que nos cobran las pipas, de que le piden favores sexuales a las mujeres para atender el tema del agua, los servidores públicos ahí, porque hay un tema de discriminación, es decir, nunca falta el agua en Polanco, pero sí en toda la zona oriente de la Ciudad de México, etcétera. O sea, sí es un tema de acuerdo a ciertos mecanismos internacionales, nacionales y locales, es como se sustenta el tema de cómo visualizar el tema del derecho al agua, por ejemplo, el derecho de las personas mayores, etcétera. Yo me quedé escuchando a mi colega que trabaja en este módulo de atención ciudadana y coincido con él. Efectivamente, yo todos los días me refiero a sábado, domingo, lunes, salimos a diferentes espacios de la Ciudad de México. Siempre es un trabajo, no solo que llega a la comisión y se pone en un mercado o se pone en una plaza pública, sino siempre tratamos de hacerlo en acompañamiento con algún colectivo local o con alguna organización de la sociedad civil que es de la comunidad o algún grupo de personas que de manera espontánea organizan para resolver algún problema. No necesariamente la sociedad civil son solo las asociaciones civiles o las fundaciones, sino el tema de la sociedad civil y, por ejemplo, de ser persona defensora de derechos humanos. No tienes por qué ser un abogado o abogada, no tienes por qué pertenecer o tener un gafete de yo soy defensora de derechos humanos, sino persona defensora de derechos humanos es quien protege y promueve los derechos humanos aunque no sepa leer ni escribir. Esa es una persona defensora de acuerdo a la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Entonces, bueno, no puede conocer, o sea, la comisión no, es una cosa ahí, dice, está exenta, es decir, no puede ver cosas de cuestiones electorales, porque eso ¿quién lo ve? Hay un tribunal, ¿verdad? Y resoluciones, es decir, cuando ya es juzgada, ya no, la comisión no puede, no tiene ni comisión, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué es una violación? Ya lo dijimos, presuntos actos o omisiones que vulneren los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por la ciudad. Las servidoras públicas son las que hacen las violaciones a derechos humanos. ¿La que sigue? ¿Cómo se pueden violenciar? Por acción, omisión o aquiescencia. ¿Qué es la aquiescencia? Es un término así medio mamón legal, muy sencillo. Es cuando la autoridad está viendo una violación y no hace nada, así como que lo deja, no solo es la aquiescencia, es de que como que lo permite. Una omisión es cuando la autoridad no hace nada, no va, no ni siquiera que tú dices, bueno, hay un problema y no va la policía, sino que está la policía ahí cruzada de brazos, por ejemplo. Dicen, pues chido, están, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? No es la comisión, no son las personas ciudadanas, no somos, sino el Estado es quien debe respetar los derechos humanos. Ese es el tema. ¿Quién respeta, quién debe proteger los derechos humanos? El Estado, en todos sus niveles fundamentales y todas sus instituciones. Respetar, proteger, promover y garantizar. La que sigue, por favor. ¿Quién viola los derechos humanos? Con la diferencia entre una violación y una falta o delito o falta administrativa. La que sigue. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de valores y normas que buscan establecer condiciones para que las personas se desarrollen plenamente en todos los campos de su vida. La que sigue. Y las características de los derechos humanos son inherentes, son irrenunciables, son universales, integrales, son dinámicos y progresivos, son imprescriptibles y son indivisibles. Ahora nosotras y nosotros también, que es un legado del trabajo social al tipo de derechos humanos en esta ciudad, que no es poca cosa, es el tema de los derechos culturales. O sea, ahora desde la comisión nosotros hacemos trabajo territorial con diferentes organizaciones locales, como les dije. Entonces, por ejemplo, en Milpalta, no, pues el tema del río, ¿no? Hay un río y entonces pues se juntan los vecinos, los del pueblo para defenderlo, ¿no? En Gustavo Amadero, la inseguridad,
y hay un grupo que hacen diferentes acciones sobre el tema de la inseguridad y sobre todo las violaciones de derechos humanos por parte de la policía. Hay mucho abuso de la policía a jóvenes de barrios más marginados de la ciudad. Hay un grupo de Coyoacán, etc. Y hay estos grupos para promover y hacer su trabajo en la comunidad. Un espacio, un centro comunitario donde por lo menos se puedan reunir y bueno, ya que tienen el espacio, pues como no hay centros sociales, porque también hay un tema, está concentrada las casas de cultura, están concentradas las actividades culturales en ciertas ciudades, el centro, Coyoacán, la Roma, la Condesa, ¿no? Y pues hay zonas de Gustavo Madero o zonas en Iztapalapa que no hay casas de cultura, es más, no hay ni escuelas, ¿no? Todavía en la ciudad, ¿no? Entonces, pues se organizan para generar actividades culturales, ¿no? De todo para la comunidad, desde la comunidad, ¿no? Entonces, difunden y promueven los derechos humanos a partir de las manifestaciones culturales, ¿no? Y entonces, a partir de este trabajo conjunto con estos grupos, pues también vimos la necesidad de que no hay mucho trabajo de promoción de los derechos culturales en el país en general. Principalmente ni materiales, o sea, no hay trípticos, no hay revistas de los derechos culturales, a lo mejor una o dos. Por eso es que con organizaciones de la sociedad civil y personas trabajadoras sociales, pues empezaron a hacer materiales de difusión para que estas mismas defensoras de derechos humanos a nivel comunitario, pues también movieran el tema que les corresponde, que es el tema de los derechos culturales. Y ahí es donde viene toda una cuestión, a veces como entender el derecho al agua o los derechos sexuales y reproductivos son más importantes que los derechos culturales. Son igual de importantes, son integrales, indivisibles, etcétera. Bueno, continuamos con la que sigue, por favor. Y bueno, ahí está el tema de la cultura, pero ahí lo vamos a dejar. Yo les voy a recomendar, me dio un buen de calor, que revisen la página de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es www.cdhd.org.mx, y ahí viene un banner que se llama la revista Defensor, Defensor, y ahí viene un número especial sobre el trabajo territorial como eje de la promoción de los derechos humanos. Qué lástima que aquí no hay internet para poderles pasar esa revista, pero viene en PDF, también obvio está impresa, pero para que ustedes la conozcan, y ahí viene justo todo esto que les vengo contando del trabajo territorial en las líneas, etcétera. Y bueno, nosotros salimos todos los días a diferentes colonias de la Ciudad de México y no ha habido un solo día, y es bien interesante porque a veces desde que nosotros preparamos, digamos, como las actividades que vamos a desarrollar, pues yo al principio estaba muy interesado como en la cuestión de las juventudes, por ejemplo, que era mi tema, ¿no? Más importante. Entonces pues llevábamos grupos de pop, como con el tema de no discriminación, o sea que sus canciones de hip hop y de rap no fueran discriminatorias, sino al contrario, como de cultura de paz, etcétera. Y también cuestión de graffiti, por ejemplo, trabajamos con muchos grafiteros de la ciudad. Pero la verdad es que nuestro público principal, nuestra población principal son las personas mayores. O sea, siempre en todas las colonias de la Ciudad de México, donde hemos ido, así sea en el hoyo de Iztapalapa o en Polanco, el tema de la violencia hacia las personas mayores es gruesísimo. Ya comparto justo, claro que coincido con esta persona que me antecedió, mi colega. Solo dijo que las atiende, pero no dijo cómo lo resolvía, porque él solo pues canaliza, ¿no? Pero el tema con el tema de la identidad, ustedes no se imaginan qué problemática, y coincido con él, pues se resuelve con un notario público. O sea, si tú por ejemplo, pasa mucho lo que él decía, te llamabas Crescencia en Oaxaca y llegaste a los 50 a la Ciudad de México,
pues había la oportunidad y la corrupción de poderte en el registro, con el registro civil, entonces cambiarte a Leticia, ¿no? Pues ya se llamó Leticia, sacó un acta como Leticia, se casó, tuvo hijos, ¿no? Se compró una casa, etc. Y cuando justo quiere sacarse otra copia de acta de nacimiento, porque vino todo un rollo de digitalización de las actas de nacimiento. Entonces todas las actas de nacimiento que eran tipo de mecanografía perdieron validez. Entonces eso vino a afectar, o sea, como una cuestión tan sencilla, vino a muchas personas mayores que no pueden acceder a su social, por ejemplo al apoyo mensual que dan los diferentes institutos para las personas mayores, a cuestiones de jubilación, a cuestiones de viudez, por ejemplo. Les piden un acta de nacimiento más, digamos, digital, y no es lo mismo. En la lista de su pueblo, dice Crescencia, tenía, dice, ¿no? Entonces el tema es, si un público te puede hacer un acta donde diga que Leticia y Crescencia son la misma persona, pero eso cuesta mínimo 5,000 pesos. Y pues hay personas que no tienen ni eso, ¿no? Entonces sí es todo un problema porque, y de cuestión de estado, situación grave de derechos humanos, de derecho a la identidad, no solo por todo lo que te obstaculiza, o sea, todo lo que no puedes hacer a partir de ese momento porque no tienes tu acta de nacimiento, sino además porque el mismo Estado lo permitió en su momento, o sea, permitió que la señora tuviera una acta de nacimiento así, fue un agente del Estado quien le dio su acta como Leticia, y que desafortunadamente pues Leticia pagó impuestos, porque todas y todos pagamos impuestos aquí, o sea, como Leticia pagó impuestos, se casó como Leticia. Entonces es impresionante cómo una cuestión tan mínima puede generar tanto pues, problemas a las personas, sobre todo porque son a las mujeres. O sea, sí hay una cuestión de género muy gruesa en esta cuestión de las actas de nacimiento, y que pues no es tan fácil. O sea, nosotros y nosotras hemos tratado de acompañar y hemos tratado de poder generar como algunas estrategias para estos problemas, pero son trámites muy engorrosos, es ir y venir, es dar, las representaciones en los estados tardan mucho en responder, pues las personas ya no se pueden mover tan fácil, obvio sus familias no las acompañan, las dejan abandonadas, es una cuestión terrible. Y pues tiene que haber más bien un cambio en el tema administrativo, en el tema de políticas públicas, de que pues, no entorpezcan y no hagan como no pongan tantas trabas y tantos obstáculos, porque parece que es como una cuestión de una cultura generalizada de nosotras y nosotros los mexicanos contra la vejez, de desprecio hacia la vejez, y lo digo de todas y todos, ¿no? O sea, sí, está bien grueso. Y desafortunadamente por este tortuguismo y esta cuestión burocrática, pues a mí me ha tocado de señoras que las venía acompañando y se murieron, ¿no? Ya nunca alcanzaron a obtener toda la jubilación, que trabajaron 40, 50 años. Una cuestión terrible. Entonces, bueno, el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo territorial que realizamos, tiene que ver también con temas y con poblaciones del espacio público, como cuáles. Las personas que viven y sobreviven en calle, por ejemplo, es una de las problemáticas que nosotras y nosotros atendemos. Otra, puede ser. ¿Qué otro? Están invisibilizados, ¿no? O sea, no, ni siquiera como que nos lo imaginamos. Bueno, el chiste es que hay varias estrategias territoriales de la Comisión de Derechos Humanos, no solo donde estamos nosotros en territorial, sino por ejemplo está un vehículo móvil que se llama el Ombudsmóvil, que es de la Oficina de Quejas y Orientación, y ellos lo único que hacen es que van a lugares o van a eventos públicos, van a marchas, a manifestaciones, por ejemplo, simplemente van a lugares donde tienen agenda y ellos atienden el tema legal solamente, es decir, llega una persona y dice yo tengo este problema, entonces si es una violación a derechos humanos, presunta violación, se les atiende y canaliza en el tema de la comisión, y si no es, se le informa, se le dice, esto no es una cuestión de derechos humanos, pero usted tiene que, es como un tema de orientación. Esa es la estrategia territorial de quejas de la comisión. Hay otra que es la de educación, esa estrategia territorial de educación
principalmente con las escuelas, principalmente de educación básica. Ellas y ellos lo que han hecho mucho es el tema de, primero, pues el tema de los derechos de la infancia, obviamente, y el tema de la cultura de paz y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque hay una alarmante cifra de embarazos adolescentes en esta ciudad, ¿no? Y también esa área de atribución de ser las personas que capacitan a los funcionarios públicos, porque de acuerdo a las diferentes normatividades del gobierno de la ciudad, deben tener un tipo de capacitación en su currículum y por estar en un supuesto de los diferentes puestos y niveles de la policía, por ejemplo, o de las diferentes instancias de la ciudad, la cultura también. Todas las instancias de la ciudad deben tener algún tipo de capacitación en derechos humanos, y es el área de educación de la comisión quien hace estas capacitaciones. Sí y solo sí, ella sí educación. Entonces, todo lo que no sea la cuestión legal, todo lo que no sea la cuestión de personas funcionarias y de escuelas, promoción territorial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes estrategias. Primero, pues hacemos un trabajo cotidiano en diferentes colonias, ¿no? Entonces, nuestro equipo lo que busca principalmente es que no, incluso Coyoacán, la delegación Coyoacán, pues no es la misma problemática los Culhuacanes que los Pedregales, por ejemplo, ¿no? O no es la misma la problemática de los pueblos originarios, que hay varios en Coyoacán. Entonces, lo que sí primero determinamos con las organizaciones locales cuáles son las problemáticas que hay de cada una de las zonas donde vamos. En la Gustavo Madero, vamos muchísimo, en Iztapalapa. Trabajamos con organizaciones civiles de la ciudad, porque hay muchas organizaciones civiles que trabajan derechos humanos. Por ejemplo, está el Centro PRO, ¿no? Que es muy famoso. El Centro PRO está aquí por el metro San Cosme, ¿no? Pero ellos no trabajan con nadie de la colonia San Cosme. Ellos trabajan cuestiones de violaciones del ejército en Guerrero, de contaminación del río en Michoacán, de una cuestión de personas presas en Nayarit. Están en la Ciudad de México, pero no trabajan a nivel local, o sea, tienen su sede en la ciudad. Y así hay muchas. Pero también hay otras que no trabajan a nivel nacional, sino solo problemáticas locales muy concretas, ¿no? Es muy concreto. Con esas organizaciones son las que nosotras y nosotros trabajamos. Y los temas que nos vemos es principalmente el derecho a la ciudad, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar del derecho a la ciudad? A ver, colega, ¿tú qué dijiste? Sí. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Bueno, de hecho yo lo trabajé en la práctica, la Carta de los Derechos de la Ciudad. Exactamente. Y fue específicamente en la delegación de Iztacalco, que, bueno, lo que yo sé es que la única delegación que tiene su propia Carta de los Derechos. También por presión de las organizaciones de ahí. Ajá. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Pues son todos los derechos que tenemos como ciudadanos en la ciudad. Por ejemplo, nosotros en esa carta viene lo que son derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a las vialidades, por ejemplo. El derecho a la movilidad, claro. Todo, bueno, engloba todos los derechos, pero en específico en la ciudad esos derechos, como ciudadano, ¿qué es lo que debemos de tener en la ciudad? ¿Qué nos debe permitir el gobierno o qué nos debe dar como ciudadano estando en la ciudad? Sí, pues sí, más o menos, sí. Bueno, les encargo que chequen, claro, la Carta por el Derecho a la Ciudad. Este es un documento que está en PDF. Ahorita nos vamos a aventar un chorote aquí, pero ya se está viendo. Sí, chequen, por favor, la Carta por el Derecho a la Ciudad. Es muy importante, porque además está firmada por el gobierno de la Ciudad de México. Se supone que está obligado a cumplir, ¿no? Como muchas otras mecanismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Entonces vemos el derecho a la ciudad, los derechos de las personas que viven y sobreviven en la calle, los derechos de las personas y los derechos culturales. Son las principales agendas que nosotros, promoción territorial, allí en la comisión, justo de la mano con personas trabajando un informe sobre derechos humanos. Hay que brindar
organizando la Secretaría de Cultura y la Escuela Nacional de Trabajo Social, un atlas de agentes culturales comunitarios. Y justo con la comisión, que nos toca un poco trabajar con organizaciones y con estos espacios, pues hemos visto que es toda una estrategia generalizada en la ciudad de espacios culturales que no son del gobierno, sino que son espacios desde la misma comunidad que fueron creados y que desafortunadamente son violentados por la autoridad. Por ejemplo, en Aragón, un grupo de vecinas y vecinos dijeron: aquí está este espacio que era un basurero, es un camellón que era un basurero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo arreglan. Dicen, bueno, primero pues es un problema que no está atendiendo la autoridad, entonces lo arreglan y empiezan a hacer actividades culturales ahí, que clases de música, que lecturas, diferentes cosas de teatro, etcétera. Y entonces la misma comunidad dice: órale, pues si está funcionando, está padre, pues hagamos como un saloncito, ¿no? Para que no les dé, ¿no?, el sol a las niñas y los niños, etcétera. Entonces, con presupuesto de desarrollo barrial, ¿cómo se llama? Pues el presupuesto barrial, ¿no? Mejoramiento barrial, construyen un saloncito más o menos ahí, ya cada año pues ya tienen su diferentes actividades, y además ahí sirve como un punto de reunión, y además ahí platican sobre la problemática del local, etcétera. Y entonces ya de repente pues ya tienen maestros, porque primero pues eran las mismas vecinas las que daban las clases, y después pues contratan ya más formalizado, cada vez más institucionalizado. ¿Y qué pasa? Que llega el jefe delegacional de la Gustavo Amadero y dice: no, esto es de la delegación, y se cierra, ¿no? Y aquí va a ser un módulo de la policía. Entonces, digamos que esa situación pasa en toda la Ciudad de México en diferentes espacios, ¿no? No solo el gobierno no apoya, no les da financiamiento, no les da presupuesto, no promueve, pues dice: pues qué chido que organizaron, pues los voy a apoyar. No, simplemente no. Y entonces ese espacio, pues, que antes servía y que además fue parte construido por la comunidad, ahora está cerrado, porque pues de aquí a que le ponen que va a ser de seguridad pública, etc. Y así en repetidas ocasiones nosotros hemos venido pues haciendo un diagnóstico y registrando toda esta problemática de espacios culturales comunitarios. Otro, por ejemplo, es en el Centro Cultural La Pirámide, que está en la Benito Juárez, en la avenida San Antonio y Periferia. Y ahí ese espacio pues había durado años haciendo trabajos igual de promoción y difusión de los derechos culturales, y la delegación Benito Juárez siempre estuvo como que no tenían permiso de nada, ¿no? Siempre como si fuera un establecimiento mercantil, etcétera. Eso, sino que ahí había sido hace como 10 años y a la fecha de su tradición un espacio de difusión, por ejemplo, de la música y las danzas africanas. Es un espacio donde hay muchos maestros que vienen de esos países y hacen festivales culturales de eso. Y incluso la directora de cultura de la delegación Benito Juárez dijo: eso es de negros, eso no es cultura. La de cultura, ¿no? Entonces, y pues un último caso, por ejemplo, con una organización bien padre que se llama Barrio Activo, que son de la colonia La Pastora en la Gustavo Amadero. Es una colonia, la verdad, bien chacal, está bien fea. Y La Pastora era Barrio Activo por el activo, ¿no? Por el chemo, exacto. Entonces ellos hicieron esta sesión y para cambiarle la connotación de barrio activo como de que es activo, que hace cosas, que es movido, ¿no? Y entonces ellos empezaron con cuestiones deportivas como para llamar un maratón, empezaron a hacer torneos de básquet, de vóley, de fútbol, etc. Como para esas actividades sirvieron para allegarse de la comunidad, para empezar a hacerse de la confianza de la comunidad. Y ya después ellos empezaron y aprovecharon como que tenían muy buena convocatoria para empezar una escuela de derechos humanos, una escuela de ciudadanía, etc. Entonces, digamos que ahora, después de 6 años, pues es una de las principales organizaciones de jóvenes en la ciudad, de personas jóvenes, y sobre todo que cada año tienen pues esta Academia de Derechos Humanos, que es una de las más importantes a nivel sociedad civil en la ciudad. Bueno, con ellos empezamos a hacer una serie de festivales
en diferentes colonias de la Gustavo Amadero, las más marginadas, que se llamó Barco Pirata por la Paz, donde íbamos la comisión y otras instituciones a hacer actividades de promoción e información de derechos humanos, ¿no? Y también había un repertorio musical con grupos y cantantes surgidos de la misma colonia, es decir, como que habían generado ahí pues, cursos de graffiti, de música, etc. Entonces pues había estado bien padre pues, todas estas actividades que veníamos haciendo. Y ya en el cierre de las actividades íbamos a hacerlo en Claudio Bernard, si no me acuerdo cómo se llama la otra, acá pasa el tren, que es un bajo puente que las vecinas y vecinos arreglaron para la comunidad, igual, como que ahí pusieron unas canchas de básquet, etc. Y cuando queríamos hacer el evento, la delegación Gustavo Amadero estacionó camiones de basura ahí, para que no hiciéramos el evento, ¿no? Entonces, pues ahí una discusión con la delegación, porque la delegación decía, pues es que voy a limpiar, voy a barrer, pues no veo a los trabajadores, estaban sentados los trabajadores, ¿no? Era como una cuestión de obstaculizar que se realizara el evento. Al final yo les dije, bueno, pues este no es un evento solo de los colegas, sino también de la comunidad, tú estarías obstaculizando el trabajo de la comisión, ¿no? Entonces, tú si conoces la ley de derechos humanos del Distrito Federal, las personas servidoras públicas lo que tienen que hacer es promover y apoyar a la comisión, no obstaculizarla. Pues les dijo, bueno, está bien. Llegó el del jurídico y del gobierno de la delegación Gustavo Amadero, dijo, está bien, ustedes promuevan los derechos humanos y todo, entreguen sus materiales y hagan sus talleres y todo, pero que no haya ni rock ni hip hop, porque promueven la violencia y promueven la drogadicción. Era 2015, ¿no? No era Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, pues sí, yo no sé, ¿tienen alguna duda? Porque me podrías yo estar hablando horas, pero más bien, no sé, como sobre trabajo territorial, el aporte del trabajo social, ajá. Si pudiera, de favor, Sí. como que diferenciar o ponernos ejemplos más así de su experiencia de la violación de derechos humanos y la falta administrativa. O sea, como que esta línea que divide cuando es una violación de derechos humanos y una falta administrativa. Ah, bueno, pues sí, o sea, una falta administrativa, por ejemplo, es... hay otro, no lo tengo, a ver, no, tengo otro donde viene, tengo un material que les voy a dejar, donde viene justo, pues, que es, por ejemplo, que es una falta administrativa. Orinar en la calle, cohetes, ¿qué otro? Ajá, ¿qué otra? Beber, tomar bebidas alcohólicas en la calle, etc. ¿No? Y una violación, pues tiene que ver con cuando una autoridad, ¿no? Te obstaculiza o te trata indignamente o por ejemplo, sí, por ejemplo, causa un daño directamente, efectivamente, ¿no? O sea, ¿no? Y un delito, por ejemplo, es si una persona te golpea, te agrede físicamente, no te está violando tus derechos, está haciendo un delito que debe ser castigado, ¿no? No está violando tus derechos, ¿no? Esa es la diferencia entre un delito y derechos humanos. Y una falta administrativa es igual, por ejemplo, en los que estacionan, ponen los botes en la calle, eso es una falta administrativa, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay personas que llegan y nos dicen, es que mire, mi vecino me está violando mis derechos humanos a la movilidad, ¿no? Entonces tú le dices, no, pues más bien el señor lo que está haciendo es una falta administrativa, ¿no? O es que el vecino está afuera tomando todo el día y están drogándose allá afuera de la casa, están violando mis derechos. Pues no, está haciendo una falta administrativa, ¿no? En todo caso, pues la autoridad tendría que tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre pues la autoridad lo que hace es que pues, no inhibe que la denuncia, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que pues como que le pide lana a todos, ¿no? Le pide lana a la señora que acusa a los que están tomando y le pide lana a los que están tomando, y realmente es ahí como una cuestión grave, pero entonces el policía es el que está violando los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. No sé, ¿qué otra pregunta o así? Como que ya los aburrí. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Ya? Sí, ya estuvo. Ah, pues sí. Pues no sé, yo les voy a recomendar que chequen la Carta para la Ciudad, la revista Defensor, no puedo apuntar aquí, ¿verdad? Pero es
Defensor, Defensor de la Comisión, es una revista publicada por la Comisión, y que busquen ahí el trabajo territorial como eje de la promoción de los derechos humanos. La mayoría ahí escribe mi amigo Eli Evangelista, escribe Andrea Kenia Sánchez, escribe Clara Hussinman, por ejemplo, que fue social de la ciudad, y otras organizaciones. Está bien interesante más o menos porque ahí engloba el tema de las categorías del trabajo social y los derechos humanos. Ahí. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es cdhdf.org.mx, y abajo hay unos banners que los llevan a la revista, a las publicaciones de la comisión. Lástima que no hay internet aquí para pasarlo. Y les voy a recomendar también la página de Facebook, que se llama Promoción Territorial para el Ejercicio de los Derechos Humanos. Y ahí nosotros estamos siempre subiendo materiales y fotografía y eventos de todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, y con estas agendas que les comento, donde personas trabajadoras sociales pues tienen un papel fundamental, ¿no? Promoción Territorial para el Ejercicio de los Derechos Humanos. Es una página. Ayer inauguramos una unidad de la comisión, es decir, una sucursal de la comisión en Iztapalapa, a la vuelta del Metlalilco. Porque, por ejemplo, estadísticamente, el 80% de las personas que van a levantar una queja o a preguntar algo a la comisión que está en Viveros, el 80% son de Iztapalapa. Entonces, pues creo que lo importante era hacer una sucursal en Iztapalapa, y ahí empezar el trabajo también, ¿no? Y en las colonias, pero que tenga una sede ahí principalmente. Ayer fue la inauguración. Pues estoy a sus órdenes, podemos, si ustedes tienen quieren hacer algún evento, o necesitan que les apoyemos con algún taller, o simplemente que les apoyemos con materiales impresos de difusión, o que les demos insumos sobre diferentes, porque todas ustedes trabajan tema de derechos humanos, como lo dijo mi colega anterior. O sea, al final, si es un tema de mujeres, pues es un tema de derechos humanos; si es un tema de niños, es un tema de derechos humanos. Son súper violentados las niñas y los niños. Si es un tema de salud, muchos de ustedes están en el tema de hospitales y clínicas, y eso es un tema de derecho a la salud, es un tema de derechos de los pacientes también, es un tema de derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a correo. Una pregunta, Sí. yo soy jefe de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Entonces, tengo un cierto grupo de trabajadoras sociales, y ellas en un momento me acusaban de que yo las discriminaba, y que había discriminación entre técnicos en trabajo social y licenciados en trabajo social. Entonces, como que ahí quieren ir a derechos humanos. Pues más bien sería en CONAPRED, ¿no? Claro, no es cierto, nada Ajá. de eso es verdad, pero bueno, ellas argumentan eso. No todas, pero sí tengo. Pero ¿cuándo es un acto de discriminación y cuándo no? Por ejemplo, está muy interesante, ¿no? ¿Qué instituciones son las que ven eso? Por ejemplo, COPRED, que es a nivel Distrito Federal, y CONAPRED a nivel federal, y no todo tampoco es un acto de discriminación, ¿no? No todo. Y tiene que tener. Y ahí sí puede ser entre particulares, por ejemplo, el tema de la discriminación. Y hay una ley, que deberíamos revisar todas y todos, ¿no? Porque no es de que si me gusta o no cumplir la ley, y sobre todo es un tema tan grave como discriminación. Pero más bien creo que están confundiendo tal vez el término discriminación. A lo mejor usted los está hostigando, tal vez laboralmente, no lo sé, ¿no? No, o sea, vamos, ¿cómo lo están nombrando? Pues a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué lo ven así? Soy tirana, que No, pues sí te ves. No es cierto, es broma. No, es broma, no sé, tendríamos que revisar tú la ley de la discriminación con la federal, porque es el IMSS. Sí, chécalo, y ahí viene claramente que es un acto de discriminación. Cuándo sí, cuándo no. Así como cuándo es un tema de violación a derechos humanos y cuándo no. Bueno. CONAPRED, sí, Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Y estaría padre, si necesitas algún material, eso yo te los puedo pasar también, claro. Para que... ¿Correo cuál es? Miren, mi correo es Jesús sin acento, .cruz, y después de la Z de cruz es una B de vaca, cruzv, @cdhdf.org.mx. cdhdf.org.mx.
Y nosotros con gusto, o sea, hay diferentes niveles, hay quienes solo nos piden, pues si tienes materiales, ¿no? De difusión, pues danos, o necesitamos un taller, perdón. 52 29 5600, siempre traigo materiales, imagino, pues, 52 29 5600, extensión 1604, ajá, 52 29 5600, extensión 1604 o 1601 con la secretaria, mi secretaria. ¿Esta área cuál es? Soy el director de promoción territorial de la Comisión de Derechos Humanos. Promoción territorial fue un invento de personas trabajadoras de la UNAM y que después se han venido fusilando otras instituciones, pero empezó ahí en la Comisión de Derechos Humanos. No sé, y sí, si necesitan un taller, si necesitan que hagamos, nuestra pues es ir a las colonias o ir a las comunidades o ir a los lugares, no que vengan a la comisión, ¿no? Sí. ¿Estás estás en el área de vinculación? Sí, así es. La queja está en vinculación. Así es, yo soy en ok. vinculación. Claro. Sí. Sí, conoces la comisión, ¿verdad? Es que yo no sé ¿Dónde lo haces? en quejas. ¿Con quién? Con esta. Está grabando esto, ¿verdad? Sí, ok, ¿con quién? Estoy haciendo con esta Minerva. Minerva Irena con. Sí, es atención al público, ¿no? Sí. Qué chido. Ella estaba antes en la Unidad Norte. Ok. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues no sé, digo, igual y siempre como después o cuando lo que necesiten, con mucho gusto y estoy a sus órdenes, ¿eh? Y les agradezco su atención. ¿Y un ejemplar? Oye, pero el que le pedí que me tomara fotos está chateando, ven, toma fotos. Otra